Voy a leer el currículum de doña Adriana Quiñones Giraldo. Ella es representante del país de ONU Mujeres en Guatemala. Cuenta con más de 20 años de experiencia a nivel internacional, liderando esfuerzos en las áreas de igualdad de género, eliminación de violencia contra las mujeres, acceso a la justicia y combate a la impunidad. Doña Adriana también ha apoyado a la creación de programas de desarrollo juvenil, de acceso al comercio para beneficio de mujeres indígenas y afrodescendientes, iniciativas de crédito para personas que viven con VIH y SIDA, así como programas de lucha contra el estigma y la discriminación de las mujeres garífonas que viven con VIH. Ha supervisado para el BID y Naciones Unidas carteras de más de 40 millones de dólares para 76 países alrededor del mundo, enfocando su labor en la gestión basada en resultados, monitoreo, evaluación y asistencia técnica especializada. Fue asesora para el Alto Comisionado de la Paz en Colombia en temas de violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno y para hacer frente a las necesidades de las poblaciones desplazadas. Nacida en Bogotá, Colombia, Adriana cuenta con una maestría del Instituto Kroc para Estudios Internacionales sobre la Paz de la Universidad de Notre Dame y una segunda maestría en Economía y Desarrollo Internacional de la Escuela John Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados. Le cedo la palabra a doña Adriana Quiñones. Nosotras seamos como país ponentes y decirles que nos acompañan en esta mesa las representantes de la magistrada presidenta de la Comisión de la Mujer, aparte de la doctora Quiñones, y decirles que eso es uno de los significativos avances que tenemos en Guatemala, que es la existencia de una Comisión de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia como un ente que impulsa el respeto de los derechos humanos en la administración de justicia. Tenemos, como ustedes ya saben, la justicia especializada y los órganos con competencia en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Tenemos también la política institucional del organismo judicial sobre igualdad de género y promoción de los derechos humanos de las mujeres y la maestría en género y justicia que este sábado inicia su cuarta promoción, así que les decimos, tenemos avances significativos, pero muchos desafíos para construir ese mundo de paz con rostro humano de mujer y hombre en la actualidad. Así que, sin más, agradecemos y enviamos ese fuerte saludo y cedemos la palabra a nuestra invitada, la cual agradecemos. Muchas gracias, doctora Quiñones. Muchas gracias, muy buenos días. Es un honor para ONU Mujeres Guatemala estar aquí hoy con ustedes. Quisiera agradecer de manera especial a Delia Castillo Godoy, con quien hemos trabajado y colaborado desde el organismo judicial, y a Avellanira Medrano. Muchas gracias por acompañarme hoy en la mesa. Por supuesto, muchísimas gracias por esta invitación a los colegas de Justicia y Género, de GLANUD, a todas las instituciones que hacen posible esta teleconferencia hoy, que nos permite inaugurar las actividades del 8 de marzo. Quisiera también dar un saludo muy especial a Alice Shackelford y a mi colega Ana Elena Badilla, que está acompañándonos en El Salvador. Guatemala salió el año pasado de su 8º y 9º informe sobre la CEDAW, lo cual nos permite que tengamos hoy una reflexión más allá de los aspectos técnicos, un poco de lo que hemos aprendido y de cómo el sector de justicia puede comprometerse con la rendición de cuentas ante los organismos internacionales de derechos humanos de las mujeres como una herramienta en la que entramos en un diálogo sobre los estándares internacionales y los podemos traer
a un país. En Guatemala tenemos muchísimas brechas todavía para alcanzar la igualdad de género y la CEDAW es una herramienta primordial en nuestro trabajo. Entonces, con esa primera reflexión, si quieren pasamos por favor a la siguiente. Quisiera que comenzáramos con una reflexión, un recordatorio de por qué estamos aquí. Y es precisamente las palabras que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta lucha por la igualdad que se tiene que lograr y que sea una experiencia vivida para las mujeres, las niñas y también para los hombres y los niños y toda la sociedad. Este principio que inspira el conjunto de instrumentos internacionales sobre los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles, interconectados e interdependientes. Tienen que ver con los temas económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y colectivos. ¿En qué estamos enfocándonos? En que no haya distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, social, propiedad, nacimiento o estatus. A pesar de todos estos pronunciamientos, las mujeres siguen en desigualdad. Por eso es tan importante hoy más que nunca recurrir a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Siguiente. La Convención es un instrumento internacional fundamental para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, firmado en 1979, fruto del trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La Convención tiene como finalidad eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes con tal fin y discutir sobre la discriminación en el mundo. Los estados que ratifican el convenio tienen la obligación de consagrar la igualdad de género en su legislación nacional, derogar todas las disposiciones discriminatorias en sus leyes y promulgar nuevas disposiciones para proteger contra la discriminación que afecta a las mujeres. También debe establecer tribunales y las instituciones públicas para garantizar a las mujeres una protección eficaz contra la discriminación y adoptar medidas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer practicada por personas, organizaciones, empresas y cualquier actor estatal. El preámbulo 30 y sus artículos afirman positivamente el principio de la igualdad y de la indivisibilidad de derechos. Se complementa con 35 recomendaciones generales que orientan su aplicación, abordando las preocupaciones emergentes a partir del análisis de la situación, condición y posición de las mujeres en el mundo. Hay recomendaciones como la 30, la 35, que son especialmente importantes para Guatemala. En sus artículos 17 al 21 crean el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité de la CEDAW. Quisiera comentar que en ONU Mujeres hacemos ejercicios de planificación cada 5 años alineados al marco de resultados de trabajo de Naciones Unidas y el contenido de los reportes de la CEDAW, la implementación efectiva de las recomendaciones del Comité de Expertas son el fundamento para nuestros planes de trabajo, para nuestras estrategias y hacer cumplir estas recomendaciones. Siguiente. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Está compuesto por 23 expertos en materia de derechos de la mujer procedentes del mundo entero. Los países que se han adherido al tratado, los estados partes, tienen la obligación de presentar al Comité informes periódicos relativos a la aplicación de derechos amparados por la Convención. En sus reuniones, el Comité examina los informes y formula a cada estado parte sus preocupaciones y recomendaciones en forma de observaciones finales. De conformidad con el protocolo facultativo de la Convención, el Comité dispone de un mandato para, primero, recibir comunicaciones de personas o grupos de personas que le presenten denuncias sobre violaciones de los derechos amparados por la Convención. Y segundo, iniciar investigaciones sobre casos de violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las mujeres.
Estos procedimientos son facultativos y solo están disponibles si el Estado interesado los ha aceptado. En el caso de Guatemala, Guatemala ha firmado este protocolo y es un mecanismo que deberíamos empezar a entender mejor y a utilizar. Hemos tenido una discusión en Ginebra en noviembre con varias expertas del comité y resaltando, por ejemplo, el pedido de mujeres indígenas de la región de América Latina, donde se pedía una recomendación específica para las mujeres indígenas. Y algunas de las reflexiones que se daban era si era necesario seguir sacando recomendaciones o si más bien nos podíamos fortalecer trabajando sobre lo que ya existe, como por ejemplo utilizar el protocolo facultativo. El comité también formula recomendaciones generales y sugerencias, y las recomendaciones generales se remiten a los estados y tratan de los artículos que figuran en la convención. Pasemos a la siguiente. Siento que no sé si se ve muy bien, pero esta es una diapositiva sobre los informes periódicos, en donde el Estado presenta su informe, el comité traslada al Estado una lista de argumentos y preguntas sobre el contenido de la información presentada. En tercer lugar, el Estado responde en forma escrita la lista de cuestiones y preguntas 3 meses antes del diálogo. A partir de esto se genera un diálogo constructivo entre el comité y la delegación del Estado presente en la reunión de trabajo, y es muy importante la conformación de esta delegación. Realmente lo que nos hemos dado cuenta en Guatemala es que no necesariamente todos los funcionarios públicos conocían a profundidad la convención, conocían los mecanismos, y cuando se vieron enfrentados al comité de expertas que hacían preguntas bien detalladas, con mucho conocimiento, con muchos detalles, realmente ahí fue donde se entendió la importancia de este examen, el rigor con el que se debe preparar una delegación oficial, y por supuesto la oportunidad que se generó para tener ese diálogo también con organizaciones de la sociedad civil. Naciones Unidas prepara un informe confidencial también al comité, donde resalta temas importantes, y de esta manera se logra articular los diferentes temas que se quieren resaltar en el informe. En siguiente medida, el órgano del tratado emite observaciones finales y recomendaciones. De ahí se debe dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones hechas al Estado. Entonces, vemos que en el caso de Guatemala, pues ha sido un proceso un poco más largo. Los reportes, se sigue citando recomendaciones que vienen de 3, 4 reportes atrás, como por ejemplo la necesidad de incluir medidas afirmativas para incluir a las mujeres en los mecanismos de participación política. En Guatemala tenemos solamente un 13% de mujeres en el Congreso, 3% de mujeres como alcaldesas, solamente una de ellas, una mujer indígena. Sabemos y se han documentado los diferentes y múltiples obstáculos para la participación política de las mujeres, y en este momento, por ejemplo, Guatemala se encuentra en el final de una lista de 18 países de la región que no han emitido cuotas, con Venezuela, donde en un contexto donde ya se está hablando es de paridad política, de mecanismos de paridad, y muchos países han avanzado enormemente. En Guatemala todavía no tenemos un mecanismo para la cuota y no hemos logrado, a pesar de que la Corte Constitucional ha emitido ya 2 dictámenes a favor de este tipo de medidas. En este reporte que se hizo en noviembre del año pasado se resaltó como uno de los temas que se repiten y que no se ha atendido. Bueno. Luego del diálogo constructivo, el comité procede a elaborar los comentarios finales sobre los informes presentados. En su 13º periodo de sesiones de 1994, el comité decidió que esos comentarios tratasen de las cuestiones más importantes incluidas en un diálogo constructivo, en el que se destacasen los aspectos positivos del informe del Estado y aquellas cuestiones por las que hubiese mostrado interés el comité, indicándose con claridad que el comité deseaba que el Estado parte incluyera en su próximo informe.
En el caso de Guatemala, se destacaron como positivos la reforma al Código Civil para eliminar la excepción de matrimonios adolescentes tempranos de 16 años, la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas y el establecimiento de un mecanismo respectivo, la creación de fiscalías contra el delito del femicidio, del Ministerio Público, entre otros. Entonces, podemos ver cómo Guatemala ha avanzado en mecanismos específicos para la eliminación de las diferentes formas de discriminación. Sin embargo, se observan brechas. Por ejemplo, en el código, si bien se logró y fue un gran avance eliminar las excepciones al matrimonio temprano, todavía hay que reglamentarlo en el Código Penal para que sea efectiva su aplicación. Entonces, ese estilo de preguntas fueron las que hicieron las expertas a la delegación oficial y que permiten trazar una ruta de lo que sigue. Se llegó celebrando que el Congreso hubiera apoyado la eliminación de las excepciones, pero realmente su aplicabilidad todavía está en discusión y por eso es que estos mecanismos son tan importantes para dar un lineamiento de cómo podemos implementar las recomendaciones. Entonces quisiera pasar a la siguiente Filmina para compartir las observaciones finales del 8º y 9º informe periódico de Guatemala. Al finalizar el diálogo constructivo, dentro de sus observaciones finales al 8º y 9º informe periódico, sus principales áreas de preocupación y recomendaciones, el comité ha solicitado a Guatemala en 2 años entregar un informe sobre medidas tomadas para implementar de manera urgente sobre 4 recomendaciones. Y aquí quisiera resaltar el rol de la evidencia, el valor tan importante, sustantivo, que tenemos al tener en estas recomendaciones la experiencia y el conocimiento de las expertas que nos alinean a fortalecer ciertos aspectos. Por ejemplo, para el tema de Guatemala se pidió fortalecer el mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, elevándola a cargo de ministerio, asignándole recursos adecuados y fortalecer su eficiencia operacional. Hemos venido realizando investigaciones en conjunto con el PNUD sobre la implementación de las leyes para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y la conclusión más importante de estos reportes es que estas leyes, si bien han avanzado muchísimo, el 98% de los países en América Latina las tienen, no se implementan como corresponde. Y en gran medida es porque la responsabilidad de implementación de estas leyes recae sobre los ministerios, secretarías de la mujer. De acuerdo al rango que tenga esta institucionalidad para la promoción de los derechos de las mujeres, justicia, salud, educación, van a estar colaborando con el Ministerio de la Mujer en la implementación. Si esa institucionalidad de las mujeres tiene un bajo rango, su nivel de negociación, su nivel de recursos va a ser mucho más bajo y lo que vamos a tener es leyes que están muy bien en el papel, pero con muy baja implementación, con poca evaluación, con poco monitoreo y sobre todo que no tienen la voluntad política para ser llevadas a la implementación. Está la recomendación 25, continuar con la investigación inmediata de las denuncias de abuso y tráfico en la institución Hogar Virgen de la Asunción, llevando a los responsables de las muertes y heridas de las niñas a la justicia sin impunidad y asegurar la no repetición de dichos eventos. Desafortunadamente en Guatemala mañana se cumple el aniversario de la tragedia que ocurrió en un hogar para proteger a víctimas de violencia sexual en sus hogares, de trata, de todo tipo de violaciones contra los derechos humanos. Estas niñas, al no haber sido atendidas por el Estado de manera adecuada y a pesar de que ese hogar ya había tenido varios reportes, incluyendo de la CIDH, de que no cumplía con los requerimientos, fueron encerradas y ellas al protestar iniciaron un fuego que terminó desafortunadamente con la vida de 41 de ellas. En este momento se sigue la búsqueda por la justicia, se sigue estudiando, se sigue acompañando a las familias de las víctimas. Lo que quedó muy claro es que el sistema de protección a la niñez en Guatemala tiene que dar un vuelco para proteger a niños y niñas de una manera adecuada, pero también se dieron discriminaciones específicas contra las niñas. Entonces, eso es algo que
que el comité ha pedido que se investigue, que no haya impunidad y sobre todo que se garantice la no repetición. La tercera recomendación tiene que ver con redoblar esfuerzos, incluso mediante becas y la provisión gratuita de comidas escolares para que las niñas no dejen la escuela y garantizar que las madres jóvenes puedan regresar a la escuela y completar su educación. Este es un tema muy importante. En Guatemala el año pasado 34.000 niñas menores de 14 años estaban embarazadas. Es una crisis, es un tema muy grave en la región, pero en Guatemala es uno de los países que tiene las más altas tasas de embarazo adolescente y de niñas, desafortunadamente, y la mayoría de los casos son por violación de personas que estas niñas conocen. Entonces, es de carácter urgente que trabajemos en el futuro de estas niñas, en proporcionarles un proyecto de vida y poder garantizar que esas condiciones de discriminación que generan esa violencia contra ellas se puedan atender. En siguiente lugar, se dio la recomendación de asegurar que la participación de las mujeres rurales, indígenas y garífonas en las organizaciones rurales y en el desarrollo e implementación de políticas, programas e iniciativas a promover sus oportunidades de empleo y empoderamiento económico. Esto es particularmente importante en Guatemala, una población rural que en su mayoría vive en pobreza, donde las mujeres indígenas y rurales han sostenido esfuerzos por muchos años, pero con muy poca respuesta por parte del Estado, y que este año precisamente en la Comisión del Estatus Sociojurídico de la Mujer, donde se va a trabajar el tema de las mujeres rurales, tenemos una oportunidad muy grande para resaltar los temas que atañen a la vida de las mujeres rurales en Guatemala. Finalmente se pidió la ratificación del convenio 189 sobre trabajadoras domésticas. Es un tema primordial para Guatemala porque el 80% de las mujeres que están en el mercado laboral están trabajando como trabajadoras domésticas en condiciones de informalidad, sin ninguna protección legal, y en donde cada vez se hace más necesario empezar a generar ese diálogo, un diálogo solidario entre empleadores y empleadoras y las trabajadoras domésticas, trabajadoras y trabajadores domésticos. En este momento, Guatemala se encuentra en el proceso de seguimiento a las recomendaciones y se han fomentado espacios de intercambio junto a la Secretaría Presidencial de la Mujer. Como ONU Mujeres estamos apoyando que se dé a conocer el mecanismo de la CEDAW, que se dé a conocer la convención, el reporte, y que podamos hacer una hoja de ruta que nos permita medir el progreso, alinearnos a esas prioridades que nos da el comité, y vamos a seguir trabajando para que podamos tener respuesta. Es muy positivo que el comité haya dado plazos al gobierno de Guatemala para que se puedan priorizar las recomendaciones que son más urgentes. En eso estamos trabajando, pero hoy más que nunca yo quisiera resaltar el rol del sector de justicia en hacer real el mecanismo de rendición de cuentas, en generar las acciones que permitan reportar en 1 y en 2 años realmente el compromiso en acceso a la justicia, en también pronunciarse, por ejemplo, contra una agenda legislativa que se promueve en este momento en el Congreso, que va en contra de los estándares internacionales. Hay iniciativas de ley en donde se está promoviendo procesos abreviados en casos de violencia sexual contra las mujeres y las niñas, que no tienen nada que ver con el debido proceso, con proteger a las víctimas, y que realmente terminaría justificando temas de violencia y negociándose condenas que solo perpetuarían una cultura de violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, yo quisiera hacer un llamado al Congreso, al sector de justicia, al Ejecutivo, para que pongamos atención sobre lo que se está generando en el país, porque estas son leyes y acciones que el Estado de Guatemala va a tener que reportar ante el Comité de Expertas de la CEDAW, que a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho Guatemala para combatir la violencia, podríamos estar en un camino regresivo, y que solamente vamos a poder, y cómo nos vamos a presentar en un par de años frente al mismo comité
que ha orientado las acciones y que ha promovido las medidas de justicia para las mujeres y las niñas. Están las recomendaciones, están las herramientas y estamos aquí desde ONU Mujeres, pero también el Sistema de Naciones Unidas para acompañar a Guatemala y que podamos reportar progresos en un futuro reporte ante el Comité de la CEDAW. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doña Adriana. Ella nos habló un poco sobre la normativa internacional en defensa de los derechos humanos de las mujeres, específicamente sobre la CEDAW, así como de la importancia de las recomendaciones del uso correcto que debemos hacer del Comité de la CEDAW, de la importancia de utilizar el protocolo, que ya casi todos los países lo hemos ratificado, así como de del informe que se realizó por parte de Guatemala en noviembre del 2017. Una de las cosas que ella nos destaca es la participación política de las mujeres es muy poca, que no se han emitido cuotas, que es una recomendación que ya han habido varios informes en que se le ha dado dicha recomendación a Guatemala. Que hay avances, pero que hay que seguir trabajando, que eso es muy importante, y que la importancia de que hacer efectivas las recomendaciones del último informe, porque es una forma de hacer realidad los derechos humanos de las mujeres, tanto en el tema de participación política, derechos laborales, derechos de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres indígenas, de las niñas, en específico en relación a los procesos penales que ahí se están desarrollando.